La mejor noticia es la que se recibe a través de testimonios, la que nos deja enseñanzas, la que nos transforma, la que impacta, la que se vuelve luz para quienes están en necesidad. Esta es la mejor noticia. Hola, bienvenidos a un programa más de La Mejor Noticia, un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Hemos tenido testimonios de capítulos de caballeros, de capítulos de jóvenes, padre e hijos, y ya hemos tenido algunos matrimonios, y en el programa de hoy tenemos un gran privilegio. Está con nosotros Alexi Romero y Daisy de Romero, capítulo Río Grande. Vienen desde San Miguel, aquí al estudio de Canal 33, a contarles a ustedes su testimonio de vida. Imagínense el privilegio que tenemos nosotros de contar con la visita de ellos y que nos van a compartir esa experiencia de vida. La semana pasada tuvimos a un joven que nos contó su experiencia, pero en fin, la fraternidad lo cubre desde diferentes ángulos. Daisy está en un capítulo de damas, Alexis está en un capítulo de caballeros, pero cada cierto tiempo se hacen reuniones mixtas, le llamamos nosotros, en las que compartimos, que ese es el objetivo de la fraternidad, y ese es uno de los objetivos de nuestro programa La Mejor Noticia. Si usted nos acompaña por primera vez o segunda vez o ya es un televidente constante, sabe que siempre en el primer segmento presentamos la visión de la fraternidad. Los invito a que conozcamos la visión. En 1951, el hijo de un inmigrante armenio radicado en Estados Unidos, llamado Demos Shakarian, se dio cuenta que a las iglesias asistían con más frecuencia mujeres, niños, ancianos y no los hombres productivos, cabeza de hogar. Preocupado por esta situación, decidió crear una organización con eventos donde hombres contaran sus experiencias espirituales, milagros y su transformación a otros hombres, en un ambiente laico, no religioso, un ambiente como en el que los hombres de negocios hacen sus reuniones habitualmente, y le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche, Demos Shakarian tuvo una visión en la que contempló multitudes de todo el mundo con sus rostros apagados, muertos en vida. Estos luego eran transformados en hombres felices y llenos de vida, levantando sus manos al cielo. Desde aquella noche, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose por todo Estados Unidos y el mundo. Nuestra organización está compuesta por hombres productivos sin ninguna investidura o jerarquía religiosa. No está empeñada en unir las diferentes denominaciones cristianas existentes, ni pretende ser una de ellas. Sin embargo, trasciende todas las barreras que nos dividen. Nos reunimos en lugares neutrales como restaurantes, hoteles y cafeterías para compartir nuestras experiencias personales con Dios y las cosas buenas que hace en nuestras vidas. Somos la gente más feliz de la tierra. Fraternidad. ¿Qué somos? Laicos, porque no somos religiosos. No somos iglesia. No ordenamos ministros ni celebramos sacramentos. Respetamos y amamos a todas las denominaciones religiosas, razón por la cual no celebramos nuestros eventos los domingos y animamos a nuestros miembros a ser cristianos activos en sus respectivas denominaciones. Evangelizadores, porque testificamos sobre el amor, la compasión y la realidad de Jesucristo. Testimoniales, porque nuestros testimonios son nuestro único instrumento de pesca, ya que no predicamos. Unidos en el cuerpo de Cristo, porque Jesucristo es el centro de nuestras vidas. No somos proselitistas ni ecuménicos, pues no pretendemos unir a todas las iglesias en una sola. Somos la gente más feliz de la tierra. Somos la gente más feliz de la tierra. Y no es que no tengamos problemas, solo que la perspectiva de las dificultades que tenemos en la vida tienen otro ángulo. Pero antes de llegar a la fraternidad, es muy probable que hayamos pasado por circunstancias difíciles, ¿verdad? Regularmente en el primer segmento del programa tratamos de conocer un poco de la primera etapa de cada uno de los invitados. En este caso,
Alexis Romero, su esposa, Daisy de Romero. Él tiene 12, ella 11 años de formar parte de la fraternidad. Imagínense ustedes qué bendición, cuánto tiempo. Gracias, Alexis, gracias, Daisy, por compartirlo. Capítulo Río Grande de San Miguel, tenemos que enviarle el agradecimiento y el saludo al licenciado Argelio Ayala. Fraterno, un abrazo, gracias siempre por el apoyo que nos da coordinando toda la zona oriental. Bueno, Daisy, ¿cómo comienza su vida? ¿Cómo es esa primera etapa? ¿Cómo inicia, Daisy? Realmente soy una mujer muy bendecida, ¿verdad? Yo sé que desde pequeñita Dios tenía algo para mí muy importante. Yo realmente crecí en una familia integrada. Somos 3 hermanas, yo soy la segunda, y desde pequeñita fui como que la que absorbía todas las enfermedades. Entonces ahora sé que Dios tenía un propósito conmigo, ¿verdad? Y he permanecido con vida gracias a Él. Me crezco en esa familia pensando en que el matrimonio era algo sagrado, viendo cómo mis padres pues siempre salían adelante, una familia muy trabajadora. Y crecí con metas, con sueños, con ilusiones de un día, ¿verdad? Poder formar una familia, de ser parte de una linda familia, pero también en ese lapso de tiempo, en mi niñez, nos hizo falta muchísimas cosas, ¿verdad? Crecimos con carencias, ¿verdad? Pero teníamos algo en mente que nos habían inculcado, y era trabajar, aprender a ganarnos la vida de una forma honrada, honesta, ¿verdad? Y eso pues creó en mí un anhelo de un día poder superarme, de tener una carrera universitaria y de trabajar de una manera diferente que lo habían hecho mis padres. Yo soy de una zona cafetalera, a mucha honra. Me crecí ahí, ¿verdad?, en esos cafetales, y ahora puedo decir que ha sido lo más valioso que Dios me ha dado, de tener esa oportunidad de poder crecer, ¿verdad? Y ahora, gracias a Dios, espiritualmente, ¿verdad? Así es que me siento muy contenta, privilegiada. Ahora tengo una familia, soy madre de 4 hijos y me siento contenta, feliz, ¿verdad? De alcanzar el éxito verdadero, no el éxito que según yo era, ¿verdad? Nosotros tenemos una frase aquí en el programa, y es que el éxito es paz interior, que suena tan fácil, pero hay que recorrer mucho camino, sobre todo para entregar nuestra vida y saber que las decisiones no son nuestras, pero el ego nos juega pasadas, el enemigo le llamamos también nosotros. ¿Cómo fue esa primera etapa de tu vida, Alexis? Muy bien, gracias, Nelson, por la invitación. Bueno, no es muy diferente la vida de mi esposa en su infancia con la mía. Yo también me crecí en una zona rural del país. Tuve unos padres maravillosos que siempre se esforzaron por darnos lo mejor. Nos enseñaron principios básicos de que se podía salir adelante cuando uno se esforzaba, se trabajaba, y que si estudiábamos podríamos tener mejores oportunidades. Y crecimos con todos esos principios básicos. Nos enseñaron tantas cosas. Mis padres, yo estoy muy agradecido con Dios por los padres que me regaló. En ese hogar soy el cuarto de 7 hermanos, y desde que tengo uso de razón nos enseñaron a trabajar, el valor del trabajo. Importante en esa etapa de la infancia es que yo pude observar algunas cosas que para mí en ese momento no eran esenciales, y era de que a pesar de que mis padres eran muy cuidadosos con nosotros, nunca se nos mostraba afecto. Es decir, mi papá nunca fue un hombre que nos abrazaba, mi mamá tampoco. Entonces nosotros crecimos con esas falencias. Eso que más adelante lo vamos a contar cómo me afectó en mi vida ya adulta. Así es que maravilloso mi vida. Mi infancia pues la viví muy bien, y fui a la escuela descalzo hasta la edad de hasta 6º, 7º grado. En ese tiempo no era problema andar descalzo, porque el que llegaba con zapatos le hacíamos bullying. El que andaba con zapatos era el que le hacíamos bullying nosotros. Así es que fue una infancia muy, muy bonita, y realmente muy agradecido con Dios por los padres que me regaló. Bueno, Daisy es la del centro entre 3. Así es. Y Alexis es el del centro entre 7. Ya hay un elemento común, que hay veces que uno no habla de estas cosas, ¿verdad? No tiene nada que ver, porque hay veces que uno es el de en medio y asume responsabilidades del mayor, o uno es el de en medio y es el consentido. Este
es otro tema. Lo otro que me llama la atención es que fueron hogares completos, ¿verdad? Así es. Muchas veces tenemos las experiencias, yo en lo personal no tuve padre, ¿verdad? Esa etapa primaria teniendo padres, aunque no fueran cariñosos, Alexis, Sí. es como un respaldo Así es. que uno siente, que uno tiene, y que, como bien tú lo decías, hay principios y hay valores que muchas veces no le dicen a uno, este es el principio, este es el valor, pero viendo uno la actitud del padre o de la madre, la disciplina, tal vez el orden, porque culturalmente, algunos años atrás, los padres no eran tan expresivos como lo son ahora ustedes o padres más jóvenes. Antes quizás el castigo era otra forma de quererlo a uno, puede corregirlo en lo que uno hace en la vida. Amigos, vamos a llegar hasta aquí. En este primer segmento del programa vamos a comerciales. No olvide las redes sociales para que nos comente o nos pregunte lo que usted quiera saber. Al regresar, vamos a preguntarles cómo fue esa etapa de juventud, de crecimiento, de desarrollo, pasando de esa infancia ya a una juventud y entrando a la parte de la adultez. Regresamos después de los comerciales. El sol se despierta detrás de un volcán y alumbra los lagos, los ríos y el mar. Azul en el cielo, el campo es color. Nace un nuevo día en El Salvador. Así se siente estar con mi gente. Así se ve Canal 33. No hay nada más lindo que un amanecer con buenas noticias, con tanto que ver. El día es perfecto para regalar mucha diversión, alegría, amistad. Sí, así se siente creer en mi gente. Así se ve Canal 33, llevando siempre credibilidad, entretenimiento, diversión de verdad. Así se siente positivamente Canal 33. Así se siente, se escucha y se ve. Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. Bienvenidos al segundo segmento de su programa La Mejor Noticia, un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Tenemos una linda experiencia en el programa de hoy, un matrimonio, Alexis Romero y Daisy de Romero, quienes nos contaron esa primera etapa: papá, mamá, convivencia, estudio. Yo no sabía que existía el bullying en aquella época, hasta ahora que lo identifica Alexis, pero se llamaba de otra manera, ¿verdad? Pero el concepto se entiende. Bueno, pasa esa primera etapa, Daisy, se comienza a desarrollar esas aspiraciones de querer ser más, ser mejor, de querer crecer y desarrollarse. ¿Cómo fue esa etapa, Daisy? Realmente fue una etapa muy preciosa, Nelson. Yo realmente me siento muy contenta, agradecida, ¿verdad? Pero había algo que yo venía arrastrando y yo no lo había identificado. O
o bueno, me pasaba y no sabía qué era, ¿verdad? Era una niña muy introvertida, muy insegura. Entonces, a pesar de todo eso, pues iba saliendo adelante, ¿verdad? Entonces yo dije, tengo que trabajar a corta edad, ¿verdad? No tengo que esperar mucho. Y Dios fue bueno. Yo estudié, ¿verdad? Llegué hasta bachillerato en ese momento, en esa etapa, estudiando. Y con la meta de querer trabajar y superarme, ayudar a mi familia. Ese era mi sueño en ese momento. Y realmente encontré esa oportunidad. Dios me abrió esa puerta. Así ahora lo reconozco, ¿verdad? En aquel momento dije, suerte que se me abrió esta puerta. Pero empiezo, ¿verdad? Una vida laboral con sueños, igual, ¿verdad? Y ahí empezó a despertar, ¿verdad? Ya como que aquella niña introvertida comenzó a salir, comencé a experimentar otra etapa de mi vida, ya como que un poquito fuera de casa. Y ya conociendo, ¿verdad?, muchas personas que ahora digo fueron una bendición que Dios las puso en mi camino, porque realmente reconozco que fueron personas que me apoyaron, que me ayudaron, que me aconsejaron. Es así como yo empiezo ese ámbito laboral, ¿verdad? Y encuentro un lugar donde estaba un poco cerca de mi casa. No pensaba en ese momento en entablar una relación de noviazgo, mucho menos de casarme, ¿verdad? Un matrimonio en ese momento para mí no era prioridad. Sin embargo, llega un joven, ¿verdad?, al lugar donde yo trabajaba y de momento, pues para mí era un compañero más. No le presté mucha atención, ¿verdad? Sin embargo, este joven desde que llegó, ¿verdad?, puso su mirada en mí y el que no me la ha quitado, ¿verdad? Empezamos a vernos como compañeros de trabajo nada más, pero yo vendía productos de catálogo, de revista. Entonces este joven encontró una estrategia, así como la encontramos acá en la fraternidad. Entonces él se convirtió en mi cliente estrella, ¿verdad? Empezó a acercarse de esa forma y pues obviamente yo tenía que vender el producto, ¿verdad? Y encontré un buen cliente, todo lo que yo le ofrecía pues él me lo compraba y esa fue la forma en que él se fue acercando. Pero no solo eso, me fue conquistando. Entonces aquella joven que no pensaba en el matrimonio se empezó a enamorar. Y algo que de entrada, ¿verdad?, yo vi en este joven es que él era un hombre, una persona sumamente responsable, lo vi muy trabajador. Entonces empecé a ver cualidades que yo dije, bueno, este es un buen prospecto, ¿verdad? Y empezamos una relación de noviazgo. Por supuesto, siendo compañeros de trabajo. De una manera muy, muy secreta mantuvimos esa relación hasta que un momento pues decidimos ya hacerlo serio, ¿verdad? Porque nos adelantamos en todo. Y hasta ese momento, Nelson, yo conocía de Dios, porque cuando era joven, adolescente, le puedo decir, conocí de Dios y serví en una iglesia, pero se me olvidó. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar, yo no le doy gracias a Dios. Cuando quería establecer esa familia, ese matrimonio, yo tampoco le doy gracias a Dios ni le pido dirección. Es así como empezamos a hacer las cosas, ¿verdad?, a nuestra manera, sin dirección de Dios y sin un consejo de padres, porque tampoco se los pedimos. Ya vamos a llegar a esa etapa en la que vamos a coordinar con Alexi. ¿Cómo fue, Alexi, tu etapa de juventud, pasando a la adultez? Podemos complementar el punto de vista que nos acaba de dar Daisy de tu estrategia, ¿verdad? Pero antes me gustaría conocer un poquito más cómo dejaste la infancia, pasaste a la juventud y hasta que llegaste a la empresa. Sí, bueno, la verdad es que dentro de mi familia las oportunidades eran limitadas y yo siempre tuve el sueño de que quería ser alguien en la vida, que quería superarme. Veía las limitantes en mi casa, sobre todo materiales. Y entonces, desde muy temprana edad yo deseaba formarme profesionalmente. Es así como ingresé al bachillerato, luego tomé la decisión de irme a formar a una universidad y fui el primero de toda mi familia que terminó una carrera universitaria. Así es que yo quería ser un ejemplo para los que me conocían, para mis hermanos menores y gracias a Dios lo logramos. Es así que cuando termino la universidad empiezo a trabajar, ¿verdad? Y yo siempre había tenido un sueño. Yo decía que yo quería que cuando me casara, yo quería que mis hijos fueran colochos. Yo no entendía de dónde venía eso, pero me parecía que las niñas colochitas, los niños se miraban muy, muy bonitos.
Y entonces cuando yo llego por primera vez al trabajo, yo me encuentro con una secretaria que era bien colochita, ¿no? Ahora ya no quiere andar lo colocho, ¿verdad? Y entonces, cuando yo la vi me impactó y fue algo que captó mi absoluta atención. Y entonces fue así como nos conocimos con mi esposa y nos enamoramos y nos casamos y empezamos a tener una muy bonita relación de pareja, ¿verdad? Y nació nuestra hija María José, que eres una niña colochita, ¿verdad? Como yo le había pedido al Señor, y muy bonita. Así es que agradecido realmente por esa oportunidad. Encuentro nuevamente términos en común. Los dos tenían un deseo muy fuerte de superación. Quiere decir que ahí hay implícito un esfuerzo y un deseo por crecer, por mejorar. Y puede sonar feo, pero no lo tomen así. Por vivir mejor, por tener más, porque nuestros hijos no tengan algunas de las limitaciones que nosotros tuvimos. Y ese es un anhelo válido, el que nuestros hijos crezcan, se superen. Yo no sé, Alexis, si luego tus hermanos hacia abajo pudieron terminar la carrera profesional, o tú fuiste el único de los 7 que la pudo terminar. Sí, los demás terminaron 2 hermanos más. Bueno, entonces tú quebraste piedras, se puede decir, ¿verdad? En romper algo que no se había dado para los hermanos mayores, y fuiste un ejemplo para los hermanos que siguieron. ¿Cómo fue la estrategia? Porque no nos la contaste, ¿verdad? Que Daisy dice que sí funcionó. Porque uno siempre tiene un modelo, un anhelo del complemento de lo que va a ser la vida para cada uno de nosotros. ¿Cuál fue tu perspectiva con Daisy? Sí, bueno, cuando yo la conocí me gustó la forma en cómo ella socializaba. Una mujer también muy visionaria, desde que yo la vi que vendía productos, que se esforzaba por salir adelante. Y nos hicimos muy buenos amigos, y la verdad es que yo la admiraba. Siempre admiré la forma en cómo ella se dirigía a las personas, y yo decía, yo ese modelo quisiera también para mis hijos. Quisiera que fueran jóvenes muy listos, y eso fue algo que me atrajo mucho, y es así como yo empecé a acercármele. Ella era muy a pesar de que era muy amigable, pero era muy ajena al contacto o a tener acercamiento conmigo. Entonces tuve que buscar estrategias, y una de ellas, bueno, ella vende un producto, yo se lo voy a comprar, así es que todavía creo que le estoy debiendo de esos productos, ¿verdad? Porque la verdad es que esa fue una forma como ella le explica de acercarme. Sí. Bueno, vamos a dejar hasta aquí este segmento, realmente interesante, pues, ¿verdad? Porque hay, digamos, un primer interés tuyo, Alex. Daisy dice que no, pero que fuiste tan persistente que fuiste abriendo brecha otra vez más. Ahí viene a quebrar más piedra, ¿verdad? Uno dice, a mí me gustan las mujeres así, 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 ¿verdad? Y Dios no entiende que muchas veces las pone a uno en el camino. Y allá cuando uno ya está en los caminos de Dios, dice, como dijo Daisy, yo he tenido bendición siempre. Pero uno tiene que ver hacia atrás con humildad, sí. Y ver esos puntos de inflexión en nuestra vida donde dice, Dios nunca me ha dejado solo, sí. Siempre ha estado conmigo, ¿verdad? ¿Y cuál es la forma en la que uno lo puede demostrar? Como lo hacen ustedes, con una gran paz, con una gran tranquilidad. Como lo dije hace un momento, siempre hay problemas en la vida, pues, pero uno ha decidido y ha aceptado entregárselos al que los puede resolver. Así es. Ya cuando uno deja el ego a un lado, ¿verdad? Y dice, no, Señor, eres tú, no soy yo, no es mi vida, es tu plan en mi vida para que se pueda hacer. Bueno, en el siguiente segmento nos van a contar cómo llegaron a la fraternidad, quién los invitó, cuál fue la primera impresión que tuvieron de la fraternidad, si les atrajo, si no les atrajo, quién llegó primero, quién invitó a quién, ¿verdad? Y hace un rato se los dije, tienen más de 11 años de estar en la fraternidad. O sea, eso significa un proceso de maduración en el sentido, no religioso, porque no somos religiosos, pero somos espirituales, que es algo que nos gusta dejar siempre, que los amigos que nos ven por primera vez o por segunda vez lo sepan. Este programa no es de religión, es de espiritualidad. Respetamos todas las religiones, eso sí lo hacemos, pero vamos a conocer más del testimonio cuando regresemos de comerciales.
sol se despierta detrás de un volcán y alumbra los lagos, los ríos y el mar. Azul en el cielo, el campo es color. Nace un nuevo día en El Salvador. Así se siente estar con mi gente. Así se ve Canal 33. No hay nada más lindo que un amanecer con buenas noticias, con tanto que ver. El día es perfecto para regalar mucha diversión, alegría, amistad. Sí, así se siente creer en mi gente. Así se ve Canal 33, llevando siempre credibilidad, entretenimiento, diversión de verdad. Así se siente positivamente Canal 33. Así se siente, se escucha y se ve. Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. Bienvenidos al tercer segmento de nuestro programa La Mejor Noticia. Estamos con Alexi Romero, Daisy de Romero, capítulo Río Grande, San Miguel. Los dos tienen más de 10 años de estar en la fraternidad. En el primero y segundo segmento nos contaron infancia, juventud, aproximación. Entre ellos formalizan su relación, pero en este segmento queremos saber cómo llegaron a la fraternidad, quién los invitó, cómo fue esa experiencia. Alexi, cuéntanos. Muy bien, la verdad es que todo lo bonito de nuestro noviazgo, nuestro matrimonio, fue quebrantado en un momento de la vida. Y es que en mi caso, como yo fallé en el hogar, es decir, no conocía los principios del Señor, no tenía conocimiento de Dios. Entonces yo entré en etapas bien complicadas y quebranté toda esa buena relación que tenía con mi esposa, con mis hijos. Yo entré al tema de las adicciones, alcoholismo, también el adulterio, y todas esas etapas quebraron nuestra familia. Empezamos a tener problemas con mi esposa muy serios. También nuestras niñas ya habían nacido, las otras dos niñas, Angélica y Andrea Liliana, y eso fue lacerando la relación hasta un momento que ya estábamos hablando de divorcio, de separarnos, porque pues ya no iban bien las cosas. Pero en ese momento estaba en esa etapa de la vida bien complicada, y un amigo, compañero de trabajo, me invitó a la fraternidad. Yo no sabía qué era la fraternidad. Él me había invitado por 2 años quizás y yo nunca había querido ir. Y ese día él me dijo algo bien importante: yo sé que tú tienes un problema en tu matrimonio, me dijo, y si quieres rescatarlo, yo te invito a un lugar donde te van a ayudar, y es en la fraternidad. Y entonces a eso me hizo clip a mí y lo acompañé. Cuando llegué a ese lugar, quiero decirles de que cuando dicen la visión que cuando uno entra a un evento de fraternidad, nunca nuestra vida va a volver a ser igual porque es mejor. Eso me sucedió a mí. Y es que cuando entro a ese capítulo, él me dice, pasá. Y yo me encuentro con la sorpresa de que un grupo de hombres me empezaron a abrazar. Y si se recuerda, yo había mencionado que mi papá nunca había mostrado ese afecto, y a mí eso me pareció bien raro, no me gustó, por supuesto, porque no estaba acostumbrado a ese tipo de afectos. Sin embargo, ese momento, ese primer evento fue para mí especial porque algo sucedió en mi vida.
Y yo empecé a ir ya recurrente al capítulo y me empezó a gustar, ¿verdad? Y empecé a escuchar los testimonios de hombres que habían transformado sus vidas, que habían rescatado sus hogares, que ahora tenían problemas con sus esposas y que se habían restablecido. Entonces a mí eso me empezó a llamar la atención, y fue así como un día pues tomé la decisión de invitar a mi esposa que fuera también a un evento de la fraternidad, y ella fue al capítulo de damas. Así es que así fue como llegamos a la fraternidad, que para mí ese fue esa invitación, y llegar al capítulo por primera vez ha sido el regalo más maravilloso que Dios me ha dado. No tuvo que haber sido fácil para Daisy, pues, retomando la experiencia de las dificultades que tú tuviste, que evidentemente tenían consecuencia en Daisy y en la familia, ¿verdad? En la familia. Entonces yo he escuchado y he tenido aquí matrimonios también en el que las parejas, las esposas, están un poco renuentes a creer o a aceptar, después de haber tenido un perfil, un tipo de conducta, ¿verdad? Se hace difícil creer. O sea, y ese es el objetivo, amigos televidentes, de tener ahora un matrimonio. Porque hemos escuchado testimonios de jóvenes, de padres con hijos, pero es importante saber cómo la fraternidad también se enfoca en los matrimonios, porque es, después de Dios, el segundo ministerio más grande es el de la familia, pues, y de eso estamos hablando ahora. ¿Cómo fue ese proceso, Daisy? O sea, no tuvo que haber sido fácil. Realmente fue un proceso muy difícil, muy duro para mí, ¿verdad? Cuando yo me di cuenta, empezó a salir la buenitis. ¿Por qué a mí? ¿Verdad? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Qué hice para merecer esto? Entonces empezó, ¿verdad?, mi mente a bombardearme y mi corazón a llenarse de decepción, de enojo, de resentimiento, de odio y de tantas cosas que sentía. Me sentía traicionada, me sentía en un estado pues muy difícil. Pero abonado a eso, ¿verdad? Yo les dije que tenía 4 hijos. Uno, ¿verdad?, que Alexis ya tenía. Para mí él es mi hijo de corazón. Se viene a vivir con nosotros en medio de todas esas situaciones que nosotros estábamos enfrentando. Realmente Dios no se equivoca, ¿verdad? Y este niño llega justo cuando Dios, ¿verdad?, llegó a nuestro matrimonio. Pero yo no fui invitada de una manera bien cordial y amena, sino que mi esposo no le quedó como de otra, ¿verdad?, que invitarme en un momento que unos fraternos pues se acercaron a nosotros a un supermercado. Y en ese momento pues cuando estos hombres empiezan a decir, ¿verdad?, que en la fraternidad había matrimonios que se restauraban y empezaron a describir realmente la vida que nosotros teníamos, yo lo vuelvo a ver a él. Yo no conocía realmente de la fraternidad, yo escuchaba hablar de los hombres de negocios, pero realmente como yo no veía ningún cambio, yo no pensé que esto era bueno. Entonces, si le digo yo, si esos señores han cambiado, ¿qué ha pasado contigo? Entonces me dice él, bueno, te voy a llevar, ¿verdad? Para que veas de qué se trata. Entonces yo creo que él en su mente pensó, ¿verdad?, no le va a gustar y se va a retirar. Pero para mí, ese primer día en mi capítulo fue una experiencia tan hermosa. Cuando nosotros llegamos a ese lugar, él solo me deja ahí, ¿verdad? Pero Dios me estaba esperando. Y ahora yo digo que Dios me tenía esa invitación y yo estaba realmente muy deprimida y necesitaba un gran abrazo. Yo sí me crecí con abrazos, mi familia sí fue muy afectiva, pero en ese momento yo necesitaba un abrazo de Jesús, ¿verdad? Un abrazo confortador, alentador. Y esas mujeres, cuando yo llegué a ese capítulo, prestaron esas manos para poder abrazarme y me dijeron, bienvenida, usted es la persona más especial en nuestra reunión. Yo me sentí en ese momento realmente muy amada, ¿verdad? Y pasó algo muy especial. Yo no entendía por qué lloraba. Realmente yo había llorado mucho. Usted sabe lo que es una depresión, pues hay mucho llanto, ¿verdad? Pero llegó un momento en que yo dije, ya no voy a llorar más, realmente esto no vale la pena, ya no tiene sentido. Pero ese día, el yo estar llorando significaba como un alivio, significaba como una restauración de mi corazón. Yo salí completamente diferente y salí creyendo lo que esas mujeres dijeron,
y hemos mencionado en este programa que son las mujeres más felices de la tierra. Yo dije, si estas mujeres son las mujeres más felices de la tierra, yo tengo que saber por qué. Y como buena alumna, pues yo empecé, ¿verdad?, a captar todo, y ellas dijeron, hay que buscar iglesia, si usted no la tiene, no le vamos a decir a cuál. Entonces yo empecé a buscar, ¿verdad?, ese secreto, decía yo, que tenían esas mujeres, porque yo las veía felices. Y yo en ese tiempo andaba una máscara, no como las que usamos normalmente en este tiempo, ¿verdad?, pero una máscara de una mujer sin problemas, de una mujer alegre, feliz, cosa que no estaba dentro de mi corazón. Estaba muy dañada, estaba muy dolida realmente en ese momento, pero fue así como yo llego, ¿verdad?, a lo que es la fraternidad hace 11 años, y desde esa primera vez que yo llegué, yo no falto a mi capítulo. No es negociable día de capítulo, porque ese día sé que está comprometido, es mi cita con Jesús, y así es que ahí estoy miércoles a miércoles. Entiendo que es el mismo día y a la misma hora, pero se bifurcan, ¿verdad? Así, o sea, cada quien en su capítulo. Sí, no es una experiencia fácil. Los amigos televidentes, por los testimonios que ya han escuchado, hay personas que tienen la bendición de decir que el día que llegan, ese día se quedan. Hay otras personas, y ustedes con el tiempo que tienen de estar en la fraternidad, hemos visto personas que llegan, escriben la petición, Dios los escucha, les complace la petición, les hace el milagro. Y no es una crítica, pero es una realidad. Y esa gente se retira de la fraternidad. Después vuelven arrodillados, porque Dios siempre primero lo toca a uno con guantes de seda. Y si no le hace caso, lo pone a uno al fuego y después le da forma. Uno escoge cómo es que quiere hacer su relación con Dios. Y el escuchar este testimonio, amigos televidentes, y la experiencia de ellos, es para que no nos tardemos tanto tiempo en resolver diferencias. Muchas veces que creemos que suplir lo material, lo que no tuvimos nosotros, es suficiente lo que estamos haciendo por nuestros hijos. Y hay momentos que lo material es lo que menos les importa a los hijos. Es la calidez de la relación, el amor, el complemento, ¿verdad? Y que valga el término, ustedes siempre, las parejas son un complemento. Si uno es platicón, el otro es callado. Si uno es alegre, la otra es más seria. Pero precisamente eso es la magia de la relación. Que la otra parte, mi 50%, no 40%, no, mi otro 50% aporte en la relación. Tú, Alexis, tuviste que cambiar algo de tu sistema en la fraternidad al ver que Daisy entraba con los tacos puestos. Sí, la verdad es que yo la llevé a ella, pero ella desde el primer día en que llegó, ella se agarró de la fraternidad de una manera increíble. Y eso fue para mí una bendición, porque yo iba a la fraternidad, pero yo no quería abrir mi corazón para aceptar a Cristo, porque yo no quería un compromiso con el Señor, porque yo sabía que si yo agarraba un compromiso con el Señor tenía que cumplirlo, porque siempre me enseñaron a cumplir con los compromisos. Entonces ella agarró de lleno la fraternidad, buscó una iglesia, y pasaron mucho tiempo para que yo, en una convención nacional, ese día yo sentí la necesidad de aceptar a Cristo en mi corazón, y fue la primera vez que yo me arrodillé. Yo le pedí perdón al Señor y le pedí perdón a mi esposa, y esa noche yo le dije a Dios que me ayudara a salir adelante, que yo quería dejar todas mis adicciones, que yo quería ser un buen esposo, que quería ser un buen padre de familia, quería ser un buen hijo, pero que yo no podía hacerlo. Yo lo intentaba, pero lo estaba haciendo con mis fuerzas. Entonces esa noche yo le dije al Señor que lo recibí en mi corazón, y ese fue como el punto de partida para el cambio real en mi vida, porque Dios nos hizo esperar. Él tomó mi vida, Jesús tomó mi vida y empezó a modelarme, empezó a quitarme todas las adicciones, y empecé a fortalecer mi relación con mi esposa. Nos acercamos más a la fraternidad los dos, empezamos a servir en la iglesia los dos, nuestros hijos empezaron a trabajar muy fuerte también en la iglesia y en la fraternidad. Así es que para mí ese momento fue muy especial. Yo le pido perdón a los televidentes porque voy a hablar de mí. Yo soy viudo,
pero la etapa en la que yo más he crecido en mi vida fue con mi esposa, ¿verdad? Es ese complemento, lo dijimos hace un momento, ¿verdad? O sea, uno tiene que saber reconocer y agradecer, y que los hijos valoren el aporte que cada uno de ustedes hacen, porque ellos van a tener sus familias también, ¿verdad? Y van a querer familias amorosas, van a querer padres que abracen, que besen, que den ese cariño que algunas veces por razones particulares de la vida nosotros no las tenemos, ¿verdad? Pero para eso está la fraternidad, amigos, para escuchar los testimonios de lo que Dios hace en nuestras vidas, y ya no es nuestro plan, es el plan de Dios en nuestras vidas. Llegamos hasta aquí con el tercer segmento, regresamos después de los comerciales. En 2 minutos estamos nuevamente con ustedes. El sol se despierta detrás de un volcán y alumbra los lagos, los ríos y el mar. Azul en el cielo, el campo es color. Nace un nuevo día en El Salvador. Así se siente estar con mi gente. Así se ve Canal 33. No hay nada más lindo que un amanecer con buenas noticias, con tanto que ver. El día es perfecto para regalar mucha diversión, alegría, amistad. Sí, así se siente creer en mi gente. Así se ve Canal 33, llevando siempre credibilidad, entretenimiento, diversión de verdad. Así se siente positivamente Canal 33. Así se siente, se escucha y se ve. Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. Estábamos hablando con el testimonio de que el tiempo pasa volando, y en el último segmento, que es, digamos, como el cierre de la felicidad, de que uno cree que no tiene problemas, pero seguimos teniendo problemas, con un enfoque diferente. Y hay una frase que a nosotros nos gusta, que Dios es bueno. Dios ha sido, es y seguirá siendo bueno. Daisy, ¿cómo continúa tu testimonio? Realmente yo me enamoré de esta estrategia, ¿verdad? Y al principio yo empecé a servir, pero bajo la motivación equivocada. Entonces aquí dijeron, ¿verdad? Hay que pedir en esas hojitas, que son las hojitas de petición que llenamos en nuestros eventos semanales. Entonces toda mi petición era que mi esposo fuera transformado, y que esa era mi petición. Pero cuando asisto a mi primer SAEL, que es un seminario, ¿verdad? Cuando llego a ese lugar y me doy cuenta que la más necesitada era yo, ahí sentí que Dios me confrontó y empezó a mostrarme qué era lo que yo más necesitaba. Entonces empecé a cambiar la oración, empecé a decirle, Señor, ayúdame a mí, ¿verdad?, a dar lo que hace falta, que era amor. Mi corazón no tenía amor, tenía odio, tenía resentimiento, tenía muchas cosas. Entonces así empecé a pedirle a Dios y a decirle, Señor, ayúdame a ser una buena esposa, ayúdame a ser una buena madre, ayúdame a ser una mejor persona.
Entonces empezaron las cosas a cambiar y siempre seguía pidiéndole, ¿verdad?, al Señor, pero yo le decía, voy a esperar en tu tiempo. Recibía promesas de Dios de que mi esposo iba a ser transformado. Y vamos a una convención y un hombre de Dios nos toma de la mano y dice, juntos van a vivir un nuevo amor en Cristo. Yo no veía, ¿verdad?, claro esa palabra, pero me aferré a esa promesa. Y yo le decía, Señor, tú dijiste que nosotros íbamos a vivir juntos ese nuevo amor en Cristo. Y yo lo creo. Entonces Dios empezó a obrar hasta cuando realmente mi corazón estaba siendo transformado. Y es así que cuando le entregué todas esas cargas, cuando le entregué a Dios, ¿verdad?, eso que yo ya no podía, porque yo muchas veces quise que mi esposo a la fuerza, pues, él entendiera, jamás lo hice entender, ¿verdad? Yo quería evangelizarlo, yo quería que él aprendiera y que creciera según yo, ¿verdad?, que fuera a mi ritmo, decía yo, porque me enamoré desde que llegué de la fraternidad y empecé prácticamente a poco tiempo a servir. Y yo veía servir como una oportunidad, pero el servicio me ayudó a crecer. El servicio me ayudó a conectarme más con Dios y poder tener siempre ese tiempo de oración y estar más cerca. Dios me estaba preparando para algo que venía. Y estábamos, ¿verdad?, ya nosotros avanzados, podemos decir, ya pensando en que ya estábamos en un nivel donde ya Dios nos había contestado muchas cosas, nuestro matrimonio pues estaba siendo restaurado y nos cae de repente, ¿verdad?, la noticia con que nuestra hija pues estaba enfrentando a un problema, a una enfermedad, la cual fue diagnosticada con síndrome nefrótico, ella tenía problemas renales y empieza otra etapa. Entonces empieza Dios, ¿verdad?, a que nosotros nos agarráramos de esa fe, a que nosotros nos uniéramos en oración para pedir por la sanidad de nuestra hija, pero algo había crecido en mis hijos y era fe. Entonces muchas veces esta niña se aferraba también a esas promesas. Ellas estaban pequeñas, ¿verdad?, pero iban a la fraternidad y ellas empezaron también en la iglesia, a servir en la iglesia, y mi hija mayor, María José, empieza a agarrarse de una promesa que Dios le había dado y Dios le dijo que la iba a sanar. Entonces muchas veces yo la veía descompensada, la veíamos muy desestabilizada, ¿verdad?, en todo pues su sistema inmunológico, pero ella decía, Dios dijo que me iba a sanar y yo lo creo. Fue un proceso que yo se lo puedo resumir en un minuto, pero fueron 3 largos y duros años los que nosotros vivimos. Ella pues estaba en 7º grado, hizo la mitad del año, 8º grado no lo hizo presencial, lo pasó en casa, 9º grado pues lo hizo prácticamente a la mitad, y fueron muchas situaciones las que pasaron en ese tiempo, ¿verdad? Pero algo nos enseñó Dios y era a tomarnos de su mano, a aprender a que esa fe que nosotros profesábamos, que realmente la viviéramos. Y es así, ¿verdad? Cuando mi esposo les comentó en esa transformación que él sintió, ¿verdad?, de entregar su vida completamente al Señor en esa convención, cuando pasó algo muy importante en un Sahel. Él estaba en un Sahel, mi hija estaba muy grave. Ese día ella se rindió completamente al Señor y le dijo, Señor, si tú piensas que yo estoy lista para irme contigo, aquí estoy, porque ya no quiero sufrir más. Ya no quiero que mis padres sufran más, que mi familia sufra más. Yo ahora le puedo decir, me salen lágrimas, pero realmente son lágrimas de gozo en ver lo que Dios hizo en nuestra hija. Y cuando mi esposo viene de ese Sahel, viene convencido, ¿verdad?, de que realmente íbamos a empezar una nueva etapa. Y yo quiero compartir con ustedes algo muy importante, ¿verdad?, que pasó después de que él vino realmente de ese Sahel. Él vino con tanto compromiso. Yo le había regalado un libro, ¿verdad? Solo voy a decir el nombre, de Una vida con propósito, y yo oraba para que a través de ese libro mi esposo pudiera despertar un deseo enorme de buscar de Dios. Entonces yo se lo regalé, ¿verdad? Pero ese libro fue tan trascendental, eso había sido como 2 años atrás, y cuando mi esposo viene de este Sahel, mi esposo adquiere un compromiso con Dios y lo firma, porque cuando nosotros hacemos público el compromiso, estamos, digamos, haciendo el compromiso quizás, ¿verdad?, más grande y obviamente pues van a haber testigos, ¿verdad? Entonces mi esposo firma ese libro con mi hija
y se comprometen a que en un ejercicio de 40 días se iba a estar leyendo el libro. Entonces, ¿qué hizo Dios durante ese tiempo? Preparó una familia, levantó un sacerdote de la casa, todo aquel anhelo de mi corazón, de ver a mi esposo transformado, de verlo un hombre de Dios que lo amara a él sobre todas las cosas. Y yo le decía, Señor, él tiene mucho que dar, yo lo conozco, yo sé que es un hombre, ¿verdad?, que tiene mucho talento, y yo sé que si él sirve en esta organización, yo sé que lo va a hacer con amor, yo sé que lo va a hacer con diligencia. Entonces Dios empezó a obrar. A los meses después, cuando nos tocaba ya revisión, ¿verdad?, de todo con nuestra hija, los exámenes y bueno, tantas cosas que se tienen que hacer, el chequeo completo, y Dios nos da la sorpresa, ¿verdad?, que nosotros queríamos escuchar durante esos 3 años. Ese día nosotros nos fuimos al médico y íbamos a darle gracias a Dios, porque hemos aprendido a darle gracias a Dios por todo. Que si salía bien, porque ya se estaba preparando y estaba hablando hasta de trasplante, ¿verdad?, porque no había funcionado nada hasta ese momento. Entonces, oramos. Y si los resultados pues estaban bien, le íbamos a dar gracias a Dios. Y si los resultados estaban malos, le íbamos a dar gracias a Dios. Pero Dios nos tenía una enorme bendición ese día y nos da, ¿verdad?, todos los resultados apuntaban que sus riñones le estaban funcionando al 100%. Y para nosotros ese día creo que nació más fe y un nuevo compromiso de servirle al Señor. Daisy, allí donde están ustedes se han sentado médicos que no creían en los milagros. Médicos que por su formación profesional solo creían en la ciencia. Pero ya siendo médicos llegaron a la fraternidad y han visto imposición de manos, sanación, milagros. Dios tiene todo el poder. Dios es perfecto. Somos nosotros los que tenemos que abrir nuestro corazón. Pero me falta tu parte, Alexi. ¿Cómo siguió ese proceso? Sí, bueno, inmediatamente cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, empiezan a pasar todas esas etapas. Como contaba mi esposa, vivimos el milagro de una sanidad de María José. Hasta el día de hoy, ella está completamente sana, no ha tenido ningún problema de su riñón, está en la universidad estudiando. Así que para nosotros es una bendición, pero a partir de ese momento empezamos a vivir, yo acepto a Cristo y empecé a vivir todas esas etapas difíciles. Creo que la que más marcó mi vida en un inicio fue de que mi madre un día enfermó y le dio un derrame cerebral y la llevamos al hospital y por primera vez en mi vida me sentí totalmente impotente, incapaz de poder hacer algo por ella, y eso me dolió mucho porque yo no había sido un hijo ejemplar. O sea, había sido un hijo que no había sido amoroso con mi mamá, ni con mi papá, ni con mis hermanos. Entonces, ese día en ese hospital, cuando me dicen de que su cerebro estaba dañado al 80% y que las posibilidades de vivir eran casi imposibles, y yo quería que ella me escuchara, yo quería que ella me pudiera ver, que yo quería decirle a ella, pedirle perdón por lo mal hijo que había sido. Entonces, les había hecho sufrir mucho. Pero ahí me di cuenta del valor del tiempo. Y es que no importa cuánto dinero, cuánto éxito, cuántas cosas tengamos, lo que nadie puede comprar es tiempo. Y yo había tenido el tiempo suficiente para tener una vida con ella, con mi papá, y no lo había podido hacer. Entonces yo empecé a vivir esa carga en mi interior. Mi mamá murió y un año después muere mi papá. Pero la bendición que tuve es que esa muerte de mi mamá, yo reconocí el valor del tiempo, y ese año pude aprovechar una buena relación con mi padre. Yo lo abracé cuando nunca en mi vida lo había abrazado. Mis hijas las llevaba todos los fines de semana para que lo abrazaran, porque él tampoco estaba acostumbrado a abrazar. Y él encantaba que lleváramos a nuestros hijos. Él siempre me preguntaba, y las niñas yo tenía que llevárselas siempre, porque a través de ellas yo sentía que lo abrazaba. Y él aprendió a abrazarme también a través de mis hijas. Y yo un 31 de diciembre, por primera vez en mi vida, quizás a los 45 años de edad, pude darle el primer abrazo a mi papá. Y eso fue... Sí. Dicen que las cosas más importantes en la vida no tienen precio. Así es. Amor, salud, tiempo. Que uno muchas veces se desvive haciendo recursos, que no es malo tener recursos materiales, pero no es lo más importante en la vida. ¿Verdad? Lo más importante en la vida son las bendiciones de Dios, que uno tiene que doblar las rodillas todos los días para dar gracias.
se cumpla o no se cumpla, Daisy. Así es. ¿Verdad? Porque es la decisión de Dios en nuestras vidas. Yo sé que podemos hacer otro programa con el testimonio de las bendiciones que han tenido. Vi la fotografía del varoncito y de las niñas, bien lindas. Pero el programa llega a su fin y cuando estamos terminando el programa hacemos una oración que hoy nos la va a llevar Alexi, en la que nosotros abrimos nuestro corazón y aceptamos a Jesucristo como parte de nuestra vida. Por favor, Alexi, yo voy a repetir en voz suave la oración que tú nos vas a llevar. Muy bien. Para todos los que nos están viendo desde su casa a esta hora, ya sea que sea padre, hijo, madre, hermano, yo quiero decirle que la mejor noticia que llegó a mi vida fue cuando me pidieron que conociera de Jesús. Y la mejor decisión que yo pude haber tomado fue aceptar a Cristo en mi corazón, porque a partir de ahí empecé a cambiar. Y todo partió de una oración. Y esa oración es la que yo les quiero pedir a todos que la podamos hacer. Y dice así: amado Señor, en esta hora, Padre, vengo a decirle que soy pecador, Señor. Que sé que tu Hijo Jesús murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Te pido perdón, Señor. En esta hora, Padre, yo le pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo llegue a su presencia y usted me llame por mi nombre, yo pueda decir, heme aquí, Señor. Amén. Amén. Daisy, invitemos al capítulo. Invitemos a San Miguel, a Morazán, a La Unión. Yo sé que tú tienes otro tipo de responsabilidades, que el tiempo ya nos dio el espacio, pero Dios te ha dado otra bendición extra que cualquiera diría, no, pero eso es una responsabilidad. No, es un privilegio, es una bendición. Y Dios escoge a sus mejores hijos y a sus mejores hijas para las grandes batallas. Invitemos a los capítulos. Claro que sí. Amigos televidentes, realmente es una bendición enorme que la fraternidad exista. Yo fui alcanzada, mi familia fue alcanzada por esta estrategia y yo les invito a que se den esa oportunidad. Yo pensaba, ¿verdad?, que estaba bien, pero realmente estaba bien necesitada. Si usted tiene problemas, dificultades, es el mejor lugar. Si no los tiene, pues también es el mejor lugar para que usted pueda invitar a otras personas. Nuestro capítulo se reúne los días miércoles a las 7 de la noche en el Hotel Florencia. En la zona de Oriente, pues hay capítulos todos los días de la semana, de lunes a viernes, en diferentes horarios. Y les invito a que en cada uno de los departamentos ustedes pueden buscar los horarios, ¿verdad?, en cada uno de los capítulos que nos reunimos y puedan asistir. Y verán que ustedes obtendrán un regalo invaluable y que les va a durar para toda la vida. Eso no se termina, así es que cordialmente invitados. Alexis. Gracias. También invitar a todos, a todo el país, a todas las personas que quieren conocer de Jesús, que quieren transformar su vida, pueden llegar a nuestro capítulo Río Grande. Nos reunimos en el Hotel Florencia, también los días miércoles, 7 de la noche. Lléguense. Para nosotros, el que llegue por primera vez no significa que es un extraño. Para nosotros es un excelente amigo que va a llegar y que le vamos a enseñar cómo conocer de Jesús. En esta fraternidad estamos los hombres, las mujeres y los jóvenes más felices de la tierra. Y esa es la mejor noticia que podemos recibir en nuestra vida. Nos vemos en el próximo programa. Gracias. Somos la gente más feliz de la tierra.